El rollo de la escuela. Un saludo a todos, mi nombre es Jesús Mendoza, Paz de Dios. Eh, Les saludo desde Edimburgo, capital de Escocia. Me conocen amigablemente dentro de la Escuela de Alejandría como profesor Joshua Méndez. Mi área es el área de divinidad, todo lo relacionado con angelología, demonología, mitología, cosmología. Eh, por cierto, aprovecho para mencionarles que estamos por iniciar un nuevo diplomado este 6 de febrero, hora 7 p.m. Venezuela, que se conoce como el diplomado El rollo de las batallas de Yahvé y la guerra espiritual, el cual va a consistir en dos módulos, uno enfocado meramente en el Viejo Testamento, el otro enfocado en el Nuevo Testamento, aunque sí hilando las ideas del módulo 1. Básicamente va a consistir en una reconstrucción de un texto perdido de la Biblia, un texto que se menciona en el libro de Números, capítulo 21, si mal no recuerdo, y que eh, particularmente lo único que tenemos es esa mención, pero gracias a distintos relatos bíblicos, distintas menciones de profetas, salmos, el mismo Pentateuco, es posible hacer una hipotética reconstrucción de dicho libro, el cual vamos a notar fuertemente estaba constituido muy probablemente por salmos o por poemas, por canciones. Lo cual, por cierto, tiene una gran conexión con otro texto perdido de la Biblia conocido como el libro de Yasser, no este libro medieval de Yasser que hay por ahí rondando o la falsificación que uno consigue con facilidad en internet. Ese no es el libro de Yasser, o por lo menos no el libro del que se refiere el texto bíblico. Ese es un libro falso, ya se ha descartado en el mundo académico, y por supuesto el texto medieval es un texto medieval. Se nota por una serie de características que lo delatan. Bueno, aquellos que estén interesados se pueden poner directamente en contacto conmigo. Ese el diplomado del rollo de las batallas de Yahvé y la guerra espiritual se va a estar dictando todos los lunes a partir del 6 de febrero, 7 p.m. hora Venezuela, y consistirá en dos módulos, o sea, lo que sería 4 clases por módulo, 2 meses. Así que pueden estar a tiempo de participar. Ahora bien, vamos a hablar sobre un tema no menos polémico. El tema de hoy es los dos dioses de Israel. No me voy a enfocar en el Nuevo Testamento, aunque sí que esta idea llegó a ser importante, sobre todo para el cristianismo del siglo I. Voy a hablar desde el enfoque académico y también desde el enfoque de creyente. ¿Tenía Israel dos dioses? Bueno, esto podría chocar para aquellos que defienden a capa y espada que la Biblia es monoteísta. Eso tal vez porque se dice de forma genérica a lo largo del mundo y a lo largo de la historia que las tres grandes religiones monoteístas del mundo, perdón, son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Pero eso es falso. Realmente el Islam tiene un surgimiento eh, tardío en comparación con el cristianismo, y por supuesto el cristianismo surge meramente del judaísmo, y a su vez el judaísmo surge de la cultura hebrea, y ninguna es monoteísta. De hecho, no hay evidencia, por lo menos en los primeros siglos, de que eso fuese así. Hay una tendencia al monoteísmo, es otra cosa, pero para poder lograr esa tendencia o para poder hacerla notoria, hubo opiniones rabínicas de por medio, enmiendas de los escribas, eh, los famosas enmiendas de los Soferim. Tenemos también algunos cambios con respecto a la estructura de algunos salmos. Se habla también de citas de libros ya considerados apócrifos. Por cierto, en otro rollo de la escuela voy a comentar la importancia de que un cristiano estudie los textos apócrifos, porque aunque usted no lo crea, los textos apócrifos fueron importantes para el cristianismo del siglo I y contenían muchas de estas ideas importantes para aquel que quiere creer, por ejemplo, que Jesucristo es Dios. Ya vamos a llegar a ese momento. Respecto a si Israel tenía dos dioses, sí, hay un primer estadio en donde eso se puede percibir en el nombre Yisrael. Em, Este tema es propuesto por el doctor y eminencia dentro del mundo de la teología bíblica académica Mark S. Smith, el cual propone
que si Israel hubiese tenido al dios Yahvé como su dios principal en primera instancia, habría sido llamada Yisrayahu, Yisrayahó o Yisrayahvé o Yahvé. No es el caso, es Israel. Él es un dios en el panteón cananeo, el dios él, el padre de los dioses, el dios altísimo y gobernante de todo el mundo, el cual vive en una montaña. Ahora, cuando llegamos al texto bíblico, nos damos cuenta, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 6, versículo, creo que es el 3, que Yahvé dice, yo me manifesté a Abraham, Isaac y a Jacob como el Shaddai, que en los textos ugaríticos es un título del dios él, pero no con mi nombre Yahvé. Esto nos parece plantear una idea bastante interesante. ¿Y si Israel adoraba al dios él y lo identificaba con Yahvé? Eso es una propuesta del doctor Mark Smith. Ahora hay otra propuesta. ¿Y si Yahvé era un Baal del sur que toma importancia dentro de, vamos a llamarlo, panteón israelita o dentro del concilio divino israelita y finalmente se termina identificando también con el dios él o con el dios altísimo? Esta propuesta la hace el doctor Thomas Romer en su libro Monoteísmo y Poder y en otro libro que se conoce como eh, la invención de Dios. Estos dos textos, no por menos interesantes, y estos dos académicos que coinciden de cierta forma en las ideas, plantean una pregunta interesante. ¿Tenía Israel dos Yahvé o tenía Israel un Yahvé hijo del Dios él o tenía Israel un Yahvé él, Dios altísimo, que luego adoptó a un Baal y este Baal se identificó con Yahvé o era el ángel de Yahvé? La realidad es que dentro del texto bíblico hay dos Yahvé. Constantemente se distinguen. Tenemos el caso del sacrificio de Isaac, donde el que propone el sacrificio es el Dios Elohim. Elohim le dice a Abraham, entrégame tu hijo. Luego, el que detiene el sacrificio es Yahvé. Elohim no es un término genérico en la Biblia, ¿verdad? Es un Dios. ¿Okay? El Dios Elohim. ¿Okay? En la literatura ugarítica, al Dios él se le identifica como Ilú, que también es plural. ¿Podríamos pensar que es el mismo dios cananeo? No necesariamente. De hecho, el dios Elohim o el dios altísimo dentro de la narrativa bíblica es muy distinto al dios cananeo. Tal vez no en ciertos atributos positivos, pero en los negativos sí que no son el mismo dios. Por ejemplo, el dios él en la literatura cananea es un borracho. En algunas ocasiones se habla de que él se emborracha en la fiesta porque es muy alegre. No necesariamente al decir que es un borracho estoy denigrando al Dios, ¿no? Pero sí no se ve por ningún lado que Elohim sea de tendencias humanas en ese sentido, como lo es la bebida, la borrachera. También el dios él en la literatura cananea se acuesta con dos de sus sacerdotisas y engendra dos hijos, el dios del amanecer y el dios del atardecer, Shazar y Shalim. Mientras que el dios él en la cultura hebrea no hace eso. En la cultura hebrea él no tiene ningún tipo de contacto con mujeres humanas. Al contrario, son sus hijos los que tienen este contacto, los mismos que se ven en Génesis 6, los hijos divinos, los dioses. Entonces, es bastante obvio que no son la misma concepción, aunque sean por título el mismo dios. Yahvé se distingue particularmente de este, ya que en Éxodo encontramos que Yahvé es un dios guerrero, es un dios defensor, es un dios destructor, es un dios que envía plagas, es un dios vengativo, muy relacionado con las cualidades de Baal en la literatura ugarítica. Y encontramos que son dos Yahvé distintos, Baal Yahvé y tenemos a Yahvé es él. ¿Ok? Tenemos a Belayat, un nombre de un personaje bíblico cuyo nombre significa Baal es Yahvé, pero también tenemos dentro de la familia del rey Saúl que Yahvé es el dios él. Y hay una serie de títulos que nos los van identificando en los nombres teofóricos que cada personaje se hace notorio. Elías se llama Eliyad, él es Yahvé, el profeta Elías. Ahí encontramos un elemento súper interesante, porque Elías es un enemigo acérrimo de Baal, por lo menos Baal del norte, Baal Zafón o Baal Hadad, cualquiera de los dos. Hay muchos Baales en el mundo antiguo. Y Yahvé tiene las características de todos ellos. Yahvé lucha contra el mar, como los Baales. Yahvé vive en una montaña, el monte Sinaí o el monte Sión, como los Baales. Yahvé es un guerrero, como los Baales. Yahvé tiene un arco, tiene flechas hechas con relámpagos, como los Baales. Es muy evidente que Yahvé es un Baal. Pero también Yahvé se hace llamar el Shaddai, un título del dios él.
Yahvé es compasivo, es paternal, es amoroso, como el Dios Él. Yahvé provee, abre el vientre, genera matriz, hace que se den hijos, se dé fertilidad. Eso es muy propio del Dios Él, que es un Dios de la fertilidad. Es muy obvio que Israel tenía dos concepciones de Yahvé o dos Yahvé. Estos dos Yahvé, que también se pueden ver en Daniel 7, que también se pueden ver en el Salmo 110, finalmente desembocarían en la idea que está presente en el Nuevo Testamento de que a través del nombre Dios tiene un hijo, el unigénito Dios, según Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Dios lo ha explicado. Jesús dice, para que sean uno, al final del Evangelio, como tú y yo somos uno en tu nombre. Eso hace entender, de cierta forma, que en el Nuevo Testamento la idea por la cual el cristianismo aceptó la divinidad de Cristo tan rápido era porque sabía que habían dos Yahvé, uno padre y otro hijo. Eso lo encontramos así también en referencia a Metatrón, a Yahoel, a Miguel en algunos textos con ramitas, donde los rabinos lo único que nos dan a entender es que no entendían quién era este segundo Yahvé o este ángel de Yahvé, pero que los autores del Nuevo Testamento identificaron rápidamente que se trataba de su Mesías. Se lo dejo como una reflexión y como un comentario. Un fuerte abrazo. El rollo de la escuela. El rollo de la escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día. Porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes.